Universidad San Sebastián presenta Actualidad Pura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Actualidad Pura, un ciclo de entrevistas con especialistas, con investigadores y académicos de la Universidad San Sebastián. En esta oportunidad me acompaña Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la universidad y también ex subsecretario del segundo gobierno, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para ponernos en un poco de contexto, vamos a hablar sobre la actualidad política de Chile y también lo que nos espera este 2024. Se puede decir que el 2023 cerró un poquito con señales un poco contradictorias, porque si bien se pudo controlar la inflación, por otro lado la actividad no está dando unas señales de despegue. Bueno, no sé si piensas lo mismo. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el crecimiento económico va a ser de 0% este año, es decir, nulo. Es una cifra mejor que las expectativas de fines de 2022, que pronosticaban una recesión económica, pero a todas luces, según diversos analistas y expertos, se trata de un resultado insuficiente. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, Daniel, la verdad es que el año 2023 fue un año mediocre para la economía. ¿Y por qué? Porque es verdad que nos salvamos de una recesión, pero crecimiento cero significa que el PIB per cápita se contrae. ¿Qué significa eso? Que tenemos más comensales, pero la torta no crece. Por lo tanto, las porciones de esa torta que tenemos que repartir son menores. Pero la verdad es que no solamente el año 2023 fue un año malo para la economía, llevamos 10 años malos. Llevamos 10 años de estancamiento. ¿Y por qué? Y hay varios elementos de nuestra historia política reciente y de malas decisiones que hemos tomado que nos han llevado a eso. Primero, el año 2015 tuvimos una muy mala reforma tributaria. Esa reforma tributaria lo que hizo fue subir en exceso los impuestos a las empresas por sobre la mediana de la OCDE, y eso hizo frenar el crecimiento. Antes de esa reforma crecíamos por sobre el promedio del mundo, después crecimos por debajo del promedio del mundo. Eso fue el primer gatillante de nuestro estancamiento económico. El segundo, el estallido social. Lo que pasó con el estallido social como consecuencia es que, por ejemplo, el tipo de cambio se desancló del cobre. Antes del estallido social, cuando subía el precio del cobre, ¿qué pasaba con el tipo de cambio? Bajaba. La incertidumbre económica hizo que eso se desanclara y llegamos a tener cerca de 200, 250 pesos de sobreprecio por incertidumbre económica. Se frenó también la inversión. Y finalmente hemos tenido un gobierno con una visión hoy día del presidente Boric, estatista del desarrollo. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo importante son las consecuencias. Y lo que vemos hoy día son reformas, como la reforma previsional o como el llamado pacto fiscal, que hoy día se llama Pacto por el Desarrollo, que antes fue una reforma tributaria, que lo que han hecho también es frenar el crecimiento. Y lo que tenemos que hacer hoy día, Daniela, para seguir avanzando, es retomar la vocación de progreso que tenía nuestro país. Nuestro país, en los denostados 30 años, últimos 30 años, la verdad que hemos visto el mayor desarrollo económico y de capital humano y social en nuestra historia. Por cierto que hay muchas desigualdades que todavía tenemos que seguir superando, pero para poder superar esas desigualdades y que el Estado vuelva a redistribuir bien, tenemos que generar riqueza, y esa riqueza se genera a partir del mundo privado fundamentalmente. Por lo tanto, crecimiento económico tiene que ser nuestro mantra. ¿Por qué? Porque las proyecciones hacia adelante no son buenas. Mira, si hacemos un pequeño raconto y vemos el periodo 1990 al 2013, nuestra economía en promedio real anual creció un 5,3% todos los años. 2013 al 2023 bajamos a un 1,9%. ¿Qué va a pasar en el gobierno del presidente Boric? Vamos a llegar a un 1,7%. Eso es muy poquito y significa que nuestra ciudadanía no va a alcanzar mejores estándares en calidad de vida. ¿Y qué posibilidades tiene Chile para poder recuperarse durante este año? En este contexto que tú dices con lo que venimos arrastrando hace un par de años. Sí, el año 2024 ya nos marca una proyección del Banco Central. Y nos dice, mire, tenemos un rango de crecimiento. Si lo hacemos bien, es decir, el techo, vamos a crecer un 2,25%, que sigue estando bajo los niveles de tendencia, rozando el nivel de tendencia de crecimiento en Chile. Pero si lo hacemos mal, vamos a irnos al piso del rango, que es 1,25%. Y eso significa que la inversión no alcanza a desarrollarse, que el empleo va a seguir con tasas de ocupación bajas. Fíjate que David Bravo lo ha dicho con mucha fuerza. David dice, mire, no solamente tenemos una desocupación que es alta, que es un 8,7%, igual 882.000 personas sin pega. Tenemos un déficit de empleo. ¿Qué significa eso? Que si miramos la ocupación, es decir, las personas que están en edad de trabajar, pero que no trabajan,
o que trabajan, si usted quiere, la ocupación, llegamos a un 55% y debiéramos tener por lo menos un 60%. Ese 5% de diferencia, que parece poquito, son 450.000 personas. Ese es el déficit de empleo. Es decir, 450.000 personas que salieron a buscar pega, no encontraron y ahora están fuera de la fuerza laboral. Perfecto. Y lo que tú decías también anteriormente, por ejemplo, ya Chile y el mundo vivió la pandemia. Pero antes de la pandemia tuvimos el estallido social. Sí. Estallido social, pandemia, luego también los procesos constitucionales. Sí. ¿Tú crees que actualmente tenemos, ya que terminó ese proceso y que el gobierno dijo que se va a retomar, pero en un par de años más, no en esta actual administración del presidente Boric, ¿tú crees que es un escenario más estable para la inversión? Sí, hoy día definitivamente tenemos un mejor escenario para la inversión de lo que teníamos hace un año atrás, cuando estábamos discutiendo el primer borrador constitucional. En ese momento yo tengo la convicción de que Chile estaba a puertas de un abismo político y que iba a generar tanta incertidumbre que finalmente quienes iban a terminar pagando los platos rotos no son las personas de mayor capital o mayores ingresos. Siempre en las crisis, las grandes empresas o los grandes patrimonios siempre encuentran una vía para salvar la situación. Pero quienes no tienen alternativa es la clase media y los sectores más vulnerables. Y estuvimos a puertas del abismo, esa es la realidad. En el segundo proceso constitucional, ya la discusión no era de vida o muerte, era más bien de un modelo de desarrollo o la alternativa, pero en una discusión completamente legítima, a mi juicio. Y lo que ocurrió, por cierto, a mí me hubiese gustado que se aprobara el texto constitucional, y en eso quiero ser súper transparente. Yo creo que era una buena constitución para el país. Pero la alternativa, que es mantener la actual constitución, no era una mala alternativa. ¿Cuál es el problema? Es que lo único que realmente había que modificar con fuerza del actual texto constitucional, algunos dicen la constitución de Pinochet, otros la de Lagos, bueno, la constitución vigente, es el sistema político. Y si es que nosotros realmente queremos mejorar las oportunidades de desarrollo, queremos generarle estabilidad al país, tenemos que fortalecer y modificar las reglas del sistema político. Eso es lo único central. Algunos creen que la economía son puros números o datos macros que están por allá, pero la economía y la política van íntimamente vinculadas. Déjame darte solo un ejemplo que lo vivimos recientemente. Los retiros de los fondos de pensiones. Los retiros de los fondos de pensiones no fueron una política pública. Los retiros fue una iniciativa parlamentaria, una moción, que buscando un atajo constitucional encontraron la forma de deteriorar el sistema de capitalización individual y tratar de destruir a las AFP. Eso fue, ¿no? Y se hizo con una convicción electoral, es decir, conseguir votos. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que encontramos el peor resultado de la política, lo peor del populismo en política. El clímax fue en los retiros previsionales. ¿Y qué generaron los retiros? Pan para hoy día y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque de los 200.000 millones de dólares en ahorro que tenía nuestro país, lo redujimos a 150.000, un 25% menos. Y esos 50.000 millones de dólares que inyectamos a la economía son los responsables de al menos 6 puntos de la inflación que tuvimos en el 2022. En otras palabras, en vez de haber tenido una inflación de 12,8%, hubiésemos tenido una inflación en torno al 7%, similar a otros países que implementaron ayudas sociales como las que implementó Chile. Perfecto. ¿Y cuáles serían los factores principales como para poder tener en cuenta, o qué debería tener en cuenta el gobierno para poder impulsar una mejora en la economía actual? Sí, lo primero es que en políticas públicas siempre la primera alternativa es no hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero que yo llamaría al gobierno es que no tenemos que hacer nada respecto de impuestos, al menos no subir impuestos. No es momento de subir impuestos. Si nosotros subimos impuestos, el Estado no va a recaudar más. Pero por el momento, dices tú, no te cierra la posibilidad de aumentar los impuestos en un futuro. Yo nunca me cierro en generar a algunas alzas de impuestos que pueden ser agotados, que pueden ser justificadas, que se pueden compensar con bajas en otros impuestos. A veces uno puede eliminar exenciones. De hecho, para financiar la pensión garantizada universal en su momento nos tocó eliminar algunas exenciones tributarias. Es decir, es una discusión completamente legítima y que tiene que estar basada en evidencia. Pero hoy día subir impuestos significa deteriorar más el empleo y la inversión. Y ojo, porque tenemos otras políticas públicas que están encaminadas y que generan una mayor carga en costos y carga tributaria para las empresas. Por ejemplo, la ley de 40 horas, que para las pequeñas y medianas empresas va a ser un enorme costo, porque significa que van a tener que producir lo mismo con menos recursos, porque no están en condiciones de generar más ingresos. Por el otro lado, el sueldo mínimo. Fíjate que en poquito más de un año va a haber subido el sueldo mínimo en un 22%. Y una cosa es subir remuneraciones por decreto,
como el sueldo mínimo, y otro es subirlo vía crecimiento económico. Cuando yo lo subo por decreto, el mercado se tiene que adaptar de alguna manera. Cuando yo lo subo vía crecimiento económico es porque los trabajadores están siendo más productivos, porque estoy produciendo más y mejor, porque estoy innovando, porque estoy introduciendo tecnología. Entonces, la carga tributaria en nuestro país, que hoy día es del 20%, no podemos aumentarla porque si lo hacemos vamos a frenar el empleo. Y cuando nosotros nos comparamos con los otros países, bueno, la pregunta es ¿dónde está Chile? ¿Está muy lejos de la OCDE? ¿Está cerca? La verdad es que estamos solo a 2 puntitos de distancia de la OCDE, pero con una capacidad de crecimiento mucho menor. Entonces lo primero es no subir impuestos. Lo segundo es incentivar el empleo. Yo creo que hoy día el gobierno no ha tomado en conciencia lo que significa la tasa de desocupación que tenemos hoy día y los niveles de informalidad. 27% de informalidad, que es un dato lamentablemente muy estable. Ni hablar lo que va a pasar, por ejemplo, también con la implementación de un mal reglamento en la ley Uber, que lo que va a generar, según el propio David Bravo, es una pérdida directa de al menos 40.000 empleos y otros 48.000 empleos adicionales porque no van a poder cumplir los requerimientos que establece ese reglamento. Entonces, tenemos una serie de elementos que están hoy día, que están generando presión en el mercado laboral y que van en la dirección contraria de lo que tenemos que hacer. Perfecto. Y también lo que hablábamos anteriormente, las discusiones, las grandes discusiones de este año para el gobierno y también para el Congreso, el pacto fiscal, la reforma de pensiones. ¿Cómo tú crees que se está llevando a cabo estas dos conversaciones? ¿Tú le ves futuro? ¿Le ves algunas trancas de la oposición, del oficialismo? ¿Cómo ves tú estas dos discusiones actualmente? Sí, yo me he formado cierta convicción, Daniela, y es que el gobierno en realidad, más que, por ejemplo, subir la PGU, lo que quiere hacer es subir los impuestos. Y ese es el mecanismo que está establecido así en la ley. De hecho, el gobierno está anclando a un eventual alza en la PGU una aprobación de otra reforma que no está en discusión hoy día. A mí eso me parece que no es apropiado. Yo solo quiero recordar que cuando se financió la pensión garantizada universal, que es la mayor política social que se haya hecho en nuestro país, que triplicó el gasto fiscal en pensiones del antiguo pilar solidario, reemplazó al pilar solidario. En paralelo, se incorporó en el Congreso un proyecto de ley que eliminaba algunas exenciones tributarias. Y eso es lo que permitió financiar la pensión garantizada universal, que está completamente financiada hacia adelante. Y por otro lado, en el caso de la reforma previsional, yo creo que tenemos un problema de foco y tenemos que preguntarnos por cuál es el objetivo. El objetivo es terminar con la AFP. ¿El objetivo es controlar el mercado de capitales o el objetivo es mejorar las pensiones? Si el objetivo es terminar con las AFP, está perfecto lo que está haciendo el gobierno, con la separación de la industria, con las licitaciones de stock y la capacidad del Estado de controlar las licitaciones, porque el ente público, el ente previsional público, va a competir en desigualdad de condiciones con los entes privados. ¿Por qué? Porque la ley establece que en todos aquellos aspectos es que este órgano sea deficitario, va a ser subsidiado por presupuesto fiscal. Eso no le pasa a ningún otro organismo privado. Por lo tanto, obviamente el órgano público va a ganarse todas las licitaciones y va a controlar hasta el 60% de los ahorros previsionales. Es decir, estamos hablando de muchos recursos. Eso significa que el ente público eventualmente podrá poner directores en empresas privadas, va a poder financiar créditos y significa un riesgo de botín enorme para la mala política. Nosotros queremos la buena política, pero lamentablemente siempre la buena política está lidiando con la mala política. Pero si es que lo que nosotros queremos hacer es mejorar las pensiones, entonces la discusión tiene que ser otra. Y ni los sistemas de reparto, ni los fondos públicos o estatales que está impulsando el gobierno permiten mejorar las pensiones. La evidencia es súper clara, Daniela. Si nosotros queremos mejorar las pensiones, tenemos que, uno, aumentar el monto de cotización. Hoy día estamos en 10 puntos y la discusión es si se avanza a 16 y en qué magnitud. Aumentar la cotización. 2, tenemos que cotizar por más años. Los hombres cotizan 22 años, las mujeres 12. ¿Cómo yo financio 30 años de vejez si es que cotizo el 10% de mi sueldo por la mitad o un cuarto de mi vida laboral? Los números no dan, tenga la rentabilidad que usted quiera, pero los números no dan. Y tercero,
Es una discusión incómoda, pero lamentablemente tenemos que tenerla y hay que subir la edad de jubilación de las mujeres. Un dato, si es que yo subo la jubilación de los 60 a los 65 años en el caso de las mujeres, vamos a mejorar en un 35% las pensiones de las mujeres. ¿Por qué? Porque el chanchito que yo acumulé al final de mi etapa laboral es mayor que el que tenía al inicio y por lo tanto el retorno sobre la inversión de esos fondos también va a ser mayor. Esa es la discusión de verdad, pero hoy día estamos entrampados en una discusión que creo que es accesoria y que es profundamente ideológica. Y respecto al pacto fiscal, ¿tú crees que responde o da soluciones a las necesidades de la gente, de lo que dice también el gobierno de financiar los derechos sociales, lo que se discute también en el Parlamento? Sí, es cierto que la ciudadanía hoy día exige y merece mejores derechos sociales. Eso es así. La calidad de la salud hoy día no es la que esperan los chilenos. Hemos conocido los resultados de las listas de espera y eso es una triste realidad. Por el otro lado, hemos conocido los paupérrimos resultados de la educación pública. Eso medido por todos los estándares de medición. Lo hemos hablado también anteriormente acá con el rector, también el tema de la educación. Exactamente. Entonces tenemos déficit en salud, en educación, en seguridad pública, que son enormes y la gente necesita soluciones y esas soluciones tienen que ser financiadas. Hasta ahí estamos de acuerdo. La segunda pregunta es ¿cómo las financiamos? Con Felipe Larraín y otros hemos hecho distintos estudios. Nos tocó también en nuestros roles pasados mirar cómo se gasta el presupuesto público. Fíjate que el presupuesto de la nación prácticamente todos los años está en torno a los 82.000 millones de dólares. Y hay distintos estudios, el nuestro, hay estudios del BID que muestran que en un rango entre 0,5 puntos del PIB, es decir, unos 1.500 millones de dólares, y 2 puntos del PIB, es decir, unos 6.000 millones de dólares al año, el Estado malgasta. ¿Y en qué malgasta? En nóminas salariales. 100.000 funcionarios públicos adicionales en el último periodo significan 1.300 millones de dólares más para el fisco. La Fiscalía Nacional Económica del año 2020 hizo un estudio muy depurado en que fijó que cerca de 850 millones de dólares se malgastan en compras públicas que pagan sobreprecio. Eso es inaceptable. Entonces, antes de ir y subir impuestos, primero ordenemos la casa y redistribuyamos el presupuesto de la nación. Fíjate que Ignacio Briones, cuando era ministro de Hacienda, hizo un ejercicio muy interesante que se llamó presupuesto base cero ajustado. Ese presupuesto base cero ajustado revisó todos los gastos permanentes y los transitorios de los servicios públicos y permitió redestinar cerca de 0,6 puntos del PIB, 1.800 millones de dólares. Aumentar la PGU a 250.000 pesos en régimen al año 2050 cuesta 0,5 puntos del PIB, 1.500 millones de dólares. Un ejercicio como este sería suficiente para financiar el incremento de la PGU ahora sin alzas de impuestos. Y la siguiente pregunta que hay que hacerse es, ok, ordenamos la casa, logramos mayor eficiencia del Estado. Luego queremos recaudar más. ¿Cómo lo recaudamos? Alternativa 1, subamos los impuestos. Alternativa 2, crecimiento económico. La respuesta correcta, alternativa 2, crecimiento económico. La misma comisión que presentó el ministro Marcel, donde estaban, por ejemplo, Andrea Togman, Marfan y entre otros, estableció que por cada punto de crecimiento económico el país puede recaudar entre 600 y 800 millones de dólares más. Esa es la vía que tenemos que impulsar, no alzas de impuestos que al final, bajo la premisa o la creencia de que vamos a recaudar más plata, nos va a salir el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque vamos a recaudar menos, porque la economía se va a frenar más de lo que hoy día está estancada. Y Alejandro, para finalizar, ¿cómo tú crees que el ministro Mario Marcel está liderando su cartera? Que él viene desde el Banco Central, también... ¿Había algún cambio, según tú, como su forma de ver la economía ahora desde la cartera de Hacienda, que cuando está el Banco Central? ¿Hay algún cambio o tú crees que sigue siendo la misma persona? Bueno, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda son organizaciones muy distintas, ¿no? El Banco Central es un cuerpo colegiado, con 5 consejeros que funcionan en régimen en forma permanente y por lo tanto hay un check and balance institucional. O sea, las decisiones del Banco Central son siempre institucionales. El caso del Ministerio de Hacienda, que es responsable de la política fiscal, es una autoridad de confianza del presidente de la República, que tiene mayores grados de libertad, diría yo, que el presidente del Banco Central, y que por lo tanto, con esa libertad y los marcos legales, permite dirigir la política económica del gobierno. Yo he sido muy crítico de la conducción económica del país, por varios motivos. Uno, porque los resultados que están a la vista son malos. Son malos en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de inversión, en términos de consumo. Prácticamente en todos los indicadores que usted quiera revisar, hoy día estamos peor que hace un par de años atrás, peor que antes del estallido social.
Segundo, las decisiones que ha tomado la conducción económica del gobierno son decisiones que van en una dirección incorrecta, a mi juicio, respecto del modelo de desarrollo. Por ejemplo, primero se estableció un retiro acotado de los fondos de pensiones, recién iniciado el gobierno, que no prosperó, pero el gobierno lo impulsó. Una reforma previsional que estatiza o que finalmente busca controlar el mercado de capitales, derogar las AFP y que no avanza significativamente en mejorar las pensiones. Luego una reforma tributaria que hace incrementar la carga tributaria, pero no se hace cargo de la redistribución que tienen que hacer un Estado eficiente y del crecimiento económico. Esos últimos puntos han sido tomados en el último tiempo porque ya las voces de los economistas son transversales, ¿no? El propio Marfan, que no digamos que es alguien necesariamente de oposición al gobierno, ¿no? Ha puesto el tema muy fuerte sobre la mesa. Y finalmente porque, y yo creo que eso ha sido un problema serio, es que se ha minimizado la problemática que estamos enfrentando. En economía son muy importantes las expectativas. Y es cierto que hay que proyectar optimismo, que proyectar oportunidades de desarrollo, pero también hay que decirle la verdad a las personas. Porque las personas se tienen que preparar y es como la comunicación de riesgo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la pandemia? Algunos decían, no, mira, si todo está bien. No, hay que decir que hay que usar mascarilla, porque si usted no usa mascarilla se va a enfermar. Tiene que evitar el contacto, tiene que lavarse las manos. Bueno, lo mismo pasa en economía. Y la comunicación de riesgo ha sido un déficit enorme de este gobierno. ¿Por qué? Porque si yo internalizara que estamos en un problema de empleo, los salarios son bajos. En Chile el 50% de los trabajadores gana 502.000 pesos o menos. Si miramos la CACEN y comparamos peras con peras y vemos los ingresos monetarios del hogar, la CACEN del año pasado, los ingresos monetarios cayeron en relación a la CACEN 2017. O sea, Chile es un país más pobre que el año 2017. Y todo eso lo tenemos a la vista, pero el gobierno insiste en celebrar, por ejemplo, un 0,3% de IMASEC del tercer trimestre del año. Eso, a mi juicio, no es aceptable. ¿Por qué? Porque lo que uno espera de la conducción política es tener conciencia del problema para buscar la mejor solución. Si no tenemos un diagnóstico correcto, es muy difícil que encontremos buenas soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Perfecto, muchas gracias Alejandro por tu tiempo. Nos quedan muchos temas también en el tintero para poder conversar. Esperamos también invitarte a algún programa en TLTC Radio. Conversamos con Alejandro Weber, decano en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, también ex subsecretario del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Un fuerte abrazo. Felipe, que estés muy bien, cuídense. Chao, chao.